Ya, a ver. ¿Se ve verdad? ¿O ahí se ve bien? Sí se ve, doctor. Sí, Ya. doctor. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de anormalidades del crecimiento fetal, tanto lo más importantes como son macrosomía y la restricción del crecimiento intrauterino. Cualquier duda que tengan, me interrumpen nada más, ya no tengan ningún problema en interrumpirme para aclarar sus dudas. A ver, vamos a empezar. Eh, Ustedes saben que el control prenatal es clave, ¿no? Para poder evaluar bien cómo es el crecimiento de un feto, ¿no? Y cómo lo vamos a ir evaluando indirectamente en los controles prenatales a través de la ultrauterina, ¿no? En nuestro medio, eh, el tema económico, llámese la desnutrición, el bajo ingreso económico en las familias, puede de alguna manera también condicionar una mayor tasa de fetos pequeños y además también la nutrición inadecuada de la gestante, ¿no? Por ejemplo, con una nutrición pobre en proteínas y alta en carbohidratos, también puede generar una situación en la cual el feto pueda llegar a ganar un peso excesivo, ¿ya? Otra de las características importantes es que la función uteroplacentaria va a ser trascendente para este crecimiento fetal excesivo o, en el peor de los casos, un crecimiento fetal disminuido, ¿ya? Enfermedades también de la madre que pueda tener como antecedentes, llámese enfermedades del colágeno, como el síndrome antifosfolipídico o el lupus, pueden también condicionar un crecimiento fetal disminuido. La hipertensión arterial o la diabetes mellitus en este caso pueden también condicionar un crecimiento fetal excesivo. Entonces, para resumir, el crecimiento fetal deficiente se asocia con un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad en el neonato, ¿no? A nivel perinatal. ¿Qué significa el término perinatal? Que durante el embarazo puede haber alguna complicación, durante el parto puede haber una complicación y posterior al parto puede haber una complicación, ya en la atención al recién nacido, tanto para fetos pequeños como para fetos grandes. Y este resultado adverso a largo plazo también se puede manifestar en estos recién nacidos. Se ha asociado que estos bebés que tienen, por ejemplo, un crecimiento excesivo al nacer, pueden llegar a tener en el futuro alteraciones metabólicas y también algunas enfermedades como hipertensión o diabetes mellitus, ¿ya? Entonces, el crecimiento fetal excesivo, llámese un feto grande para la edad gestacional o un feto macrosómico, se asocia a complicaciones en el parto y en la morbilidad neonatal. Entonces, y también reconocer el otro extremo, ¿no? Los fetos que son muy pequeños es una estrategia importante para prevenir principalmente, en estos casos, la muerte fetal. Ojo que los fetos también que tienen un peso excesivo en madres, por ejemplo, con diabetes, también pueden tener un desenlace fatal, ¿no? Una muerte fetal. A ver, el crecimiento fetal normal se va a dividir en diferentes fases, ¿no? Primera fase hasta la semana 16, una segunda fase hasta la semana 32 y una tercera fase a partir de la semana 32 hasta el parto. La primera fase es una fase de hiperplasia, es decir, que los tejidos se empiezan a aumentar, se empiezan a generar mucho más tejido. La segunda fase hasta la fase 32 es una fase de hiperplasia con hipertrofia. Es decir, se sigue generando nuevo tejido y el tejido que se está generando empieza a crecer. La tercera fase es una fase ya más de hipertrofia. Entonces el tejido ya formado empieza a aumentar de tamaño por acumulación de glúcidos, de proteínas, etcétera. Entonces, ¿qué factores condicionan este crecimiento fetal? Diferentes factores, como les menciono a continuación. Por ejemplo, puede haber factores hormonales, la insulina, el lactógeno placentario humano, el cortisol, eh, ambientales, por ejemplo, metales pesados pueden reducir la función placentaria por este tipo de intoxicaciones con metales pesados, infecciones o también la alimentación, ¿no? Una pobre alimentación, una alimentación inadecuada de la gestante. Pueden condicionar el crecimiento fetal tanto excesivo como disminuido. A ver, ahora, entrando más en el tema de macrosomía, ¿no? Hay dos términos importantes que debemos tener en cuenta, ¿no? Lo que es el feto grande para la edad gestacional y el término de macrosomía.
¿Qué significa que un feto sea grande para la edad gestacional? Es decir, que un feto está creciendo por demás, más allá del pergentil 90, para el tiempo que tiene, para las semanas que tiene en ese momento que le realizan la ecografía. Como se dice, este término es una estimación del peso que tiene mediante la evaluación ecográfica, ¿ya? Es una evaluación que se hace con el feto dentro del útero con una estimación ecográfica. ¿Qué quiere decir que tiene más del pergentil 90? Que solamente un 10% de los fetos para esa edad gestacional están por encima de ese peso. En cambio, el término de macrosomía, ¿qué quiere decir? Que un bebito al nacer va a superar los 4 kilos ya. Eso ya es un término que se utiliza ya en los neonatos, ¿no? Que se va a realizar pesando a ese bebé en una balanza, ¿no? Entonces, en el seguimiento ecográfico se va a decir que el feto es grande para edad gestacional porque se realiza de manera con un seguimiento ecográfico y se va a reservar el término de macrosomía para los neonatos que pesen más de 4 kilos. Ya, eso ya es al nacer. Entonces, las causas, hay diferentes postulaciones sobre las causas por las cuales estos fetos crecen demasiado, ¿no? La más importante es asociada a diferentes enfermedades de la mamá, como diabetes mellitus principalmente, o la diabetes gestacional, ¿ya? Entonces, hay factores de crecimiento que están inmiscuidos en este crecimiento fetal excesivo. Antiguamente se pensaba del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, ¿ya? Que se relaciona con el crecimiento fetal a lo largo de toda la gestación. ¿Y cómo se va a dar este crecimiento fetal? Modulando el metabolismo materno, estimulando el crecimiento y la diferenciación de la placenta, estimulación también del transporte de nutrientes a través de la placenta. Entonces, para esto, en el año 52, 53, se postula una hipótesis del doctor Peders, es una hipótesis antigua. ¿Qué decía esta hipótesis para tratar de explicar por qué los fetos crecían excesivamente? Decía lo siguiente, que en aquellas mujeres que tenían diabetes pregestacional o desarrollaban diabetes gestacional, la hiperglicemia, y estaban obviamente mal controladas, la hiperglicemia materna podía conducir a una hiperglicemia fetal, porque si ustedes recuerdan, la difusión que se hace de los glúcidos, del azúcar a nivel placentario, pasa por una difusión facilitada. No tiene que haber un transportador específico que necesite la glucosa para poder pasar. ¿Ya? O sea, son transportadores que no utilizan energía, pasan rápidamente a nivel placentario. ¿Ya? Entonces, esa hiperglicemia fetal iba a condicionar a que este feto esté sobrecargado de glucosa y por consiguiente iba a haber una estimulación en el páncreas de este feto que iba a producir mucha insulina. Y como ustedes saben, esa insulina la insulina es una hormona anabólica y por consiguiente estimulaba el crecimiento de este feto, utilizando estos azúcares en aumento y depositándolos, por ejemplo, en la grasa parda o a nivel hepático o en los tejidos o en el tejido muscular de este fetito. ¿Ya? Entonces, esta hipótesis es una hipótesis antigua que se estudió o que se planteó en el año 52, 53 aproximadamente. ¿Ya? Pero también, aparte, a nivel placentario hay dos tipos de receptores tipo GLUT, los GLUT tipo 1 y GLUT tipo 3. El GLUT tipo 1 está más o menos a nivel de la cara materna de la placenta y el GLUT tipo 3 está a nivel de las arterias umbilicales. ¿Qué hacen estos dos transportadores? Facilitan la entrada de glucosa hacia el feto de la circulación materna. ¿Ya? Entonces, como les había mencionado, eso va a promover que haya una acumulación excesiva de glucosa a nivel del tejido fetal y por ende su excesivo crecimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué factores de riesgos hay para que pueda nacer un bebito muy grande, ¿no? Por ejemplo, hay factores constitucionales, ¿no? Que ya están desde antes de la gestación. Como saben, en obstetricia, el antecedente es importante para todo. El antecedente de un hijo previo de más de 4 kilos. Un índice de masa corporal materna antes del embarazo que esté en grados de obesidad o de sobrepeso. Pacientes multíparas también.
Y eso les voy a comentar más adelante por qué la multipariedad también es un factor de riesgo para generar bebés muy grandes. La etnia, raza africana o latina, el peso de la madre también al nacimiento más de 4 kilos, ¿no? Pero eso quién lo pregunta, ¿no? Si ustedes han estado en consulta, creo que muy pocos lo preguntan. Y la diabetes previa del embarazo, principalmente la diabetes tipo 2. Nosotros vamos a ver más adelante que que la diabetes gestacional está bastante relacionada en su fisiopatología a la diabetes tipo 2, ¿ya? En cuanto a los factores gestacionales que aparecen durante el embarazo, va a ser, por ejemplo, el aumento excesivo de peso en los controles prenatales, ¿no? Más de 16 kilos, que sea el feto de sexo masculino, que hay una gestación, por ejemplo, prolongada, ¿no? Mientras más tiempo permanece este feto intraútero, sigue ganando de peso, o que desarrolle diabetes gestacional. Esto es lo más importante, ¿ya? A ver, para tratar de explicar cómo se desarrolla este tipo de diabetes gestacional, como les había mencionado, se relaciona con la diabetes tipo 2. Les comparto acá la guía de la ADA del año 2026, ahora que ha salido en febrero, si mal no recuerdo, sobre la clasificación de la diabetes, de los diferentes tipos de diabetes, ¿no? En el tipo 1, como ustedes ya saben, es la diabetes inmune, ¿no? Autoinmune, ¿no? Que va a destruir las células beta. Ahí también está la diabetes LADA, ¿no? Que es una diabetes autoinmune tardía, ¿no? Que se expresa tardíamente en los adultos. La diabetes tipo 2, que es no por autoinmunidad, sino por una secreción inadecuada de insulina de las células beta, ¿ya? Pero esto tiene que ser en un contexto de pacientes que tengan resistencia a la insulina. ¿Ya? Ese es el punto clave, ¿ya? Para la diabetes tipo 2, que en un contexto de pacientes que tienen ya resistencia a la insulina, empieza a haber una secreción inadecuada de insulina progresivamente. A tipo 3 o los tipos específicos, tipo el MODI, ¿no? O de repente por enfermedades del páncreas exocrino, la fibrosis quística o la pancreatitis, que pueden más adelante alterar o dañar la parte endocrina del páncreas, ¿no? O la diabetes inducida por fármacos. Y acá viene la parte importante, ¿no? La diabetes gestacional, que es una diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo, ya que no fue diabetes claramente manifiesta antes del embarazo, antes de una gestación, u otros tipos de diabetes que se presentan durante el embarazo, como la diabetes tipo 1, ¿ya? Entonces, en este cuadro que está a la derecha, si ustedes recuerdan, la insulina va a tener su receptor. Es un receptor tipo tirosina quinasa, si ustedes lo recuerdan por farmacología. Entonces, acá hay una cascada de modulación que va a llevar a que esta insulina active un tipo de vesículas que contienen al receptor GLUT tipo 4. Este receptor GLUT tipo 4, cuando llega la insulina y tiene su receptor y activa toda esta cascada, va a permitir que este transportador GLUT tipo 4 pueda expresarse a nivel de la membrana plasmática y por consiguiente poder hacer el transporte de glucosa. El receptor tipo GLUT tipo 4, que principalmente está en el músculo, y en el tejido adiposo, ¿ya? ¿Qué pasa ahora en una paciente gestante? Ya, en una paciente gestante lo que pasa, en un embarazo normal, por ejemplo, ya, una paciente que está embarazada normalmente. Antes del embarazo, ¿qué es lo que pasa? La paciente tiene sus células beta en su páncreas, su receptor periférico de insulina, ya, este receptor periférico de insulina funciona normalmente. ¿Qué pasa durante el embarazo? Esta función del receptor periférico de insulina disminuye, esta función receptiva disminuye y por ende no va a poder recibir adecuadamente la insulina y la insulina no tiene tanta función a nivel de este receptor. ¿Por qué no funciona este receptor? No se sabe específicamente, pero se plantea que puede ser por compromiso, por una situación hormonal. ¿Por qué? Porque las hormonas que se liberan, por ejemplo el cortisol, el lactógeno placentario humano, van a permitir que el estado de la madre sea con unos niveles de glucosa más elevados para poder nutrir al feto. Eso es lo que se plantea. Entonces, por ende, esta disminución de la acción de este receptor de insulina
durante el embarazo, principalmente a nivel de la semana 16, a partir de la semana 16, ¿qué va a traer como consecuencia? Que como no funciona el receptor adecuadamente, el páncreas, la acumulación de azúcares en la sangre aumenta, hay una hiperglicemia, por ende la función pancreática empieza a aumentar. ¿Ya? Entonces, este aumento de la concentración de glucosa normal, fisiológica, durante el embarazo, a partir de la semana 16, por factores hormonales del embarazo, va a hacer que la placenta pueda producir un poco más de insulina. ¿Ya? Entonces, fuerza más esa placenta, pudiendo producir un daño a nivel de las células beta del páncreas. Entonces, este estado hiperglicémico fisiológico, digamos así, en el embarazo, va a pasar luego de que termina el embarazo, ¿no? Pasa el parto. Entonces, la paciente tendría que llegar a sus valores previos al embarazo. Pero puede haber un rezago en este receptor, en esta capacidad del receptor de poder recibir a la insulina. Por ende, en una paciente con diabetes gestacional, ¿qué es lo que pasa? Este receptor periférico disminuye muchísimo más su capacidad de recibir a la insulina. Por ende, la concentración de glucosa a nivel de la sangre materna es muchísimo más. ¿Y qué pasa luego del parto? ¿Qué pasa luego del parto? Esta capacidad de responder de este receptor de insulina queda dañada. No queda como antes del embarazo, sino queda disminuida. Entonces, los niveles de glucosa en sangre materna no vuelven a la normalidad. Siguen siendo pocos. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este gráfico de la derecha de diabetes gestacional, ¿qué es lo que pasa con la función pancreática durante el embarazo? No se modifica. Sigue siendo como antes del embarazo. ¿Por qué? Porque hay un daño ya previo en ese páncreas. Hay como una memoria de ese páncreas que ya no libera la misma cantidad de insulina que previo al embarazo. ¿Ya? Entonces, las causas, hay diferentes postulaciones. Por ejemplo, en esta revisión que se hace, tenemos en este gráfico la parte de la madre, la parte materna, la parte de la placenta y la parte fetal. ¿Ya? ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde eh, nace? ¿Cuál es el kit de este asunto? El tema de la resistencia a la insulina. ¿Y cómo se llega así a ver un tipo de resistencia a la insulina? Porque fisiológicamente, por temas hormonales como les mencioné, la placenta va a producir una cierta cantidad de hormonas. ¿Para qué? Para que haya un estado de hiperglicemia materna que pueda favorecer al feto. Pero cuando esto se descontrola, hay demasiado, puede ser que esto condicione la diabetes gestacional. Entonces, las hormonas placentarias van a producir, ¿qué tipo de hormonas placentarias son las que producen este estado de resistencia a la insulina? Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, el lactógeno placentario, la hormona de crecimiento placentario, los estrógenos, la progesterona y el cortisol. Todas estas hormonas, ¿qué van a hacer? Que la función de este receptor de insulina sea menor. Entonces, va a haber un cuadro de resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina fisiológica en un momento puede llevar más adelante a que quede dañada esta respuesta de regulación de este receptor para posteriormente funcionar inadecuadamente. Entonces, esos niveles de insulina, perdón, esta resistencia a la insulina va a llevar a niveles de glucosa incrementado que van a pasar por la placenta, por una difusión facilitada básicamente. Y aparte de esto, hay otros mecanismos por los cuales pueden pasar también ácidos grasos y aminoácidos, triglicéridos y aminoácidos, perdón. Porque esta resistencia a la insulina en la sangre materna va a hacer que la misma madre pueda producir o pueda degradar más triglicéridos.
y pueda degradar proteínas. Como no tiene sustrato, como no tiene acción la insulina por una resistencia a nivel de su receptor, ¿qué va a decir el cuerpo? Que el cuerpo dice, no tengo glucosa dentro de la célula materna. Entonces, en este escenario, ¿el cuerpo qué hace? Catabolismo. Degrada triglicéridos, degrada proteínas y aumenta la cantidad de, de aminoácidos y aumenta la cantidad de triglicéridos. Entonces, los ácidos grasos libres pasan a nivel placentario, los aminoácidos también, y al feto, ¿qué le va a llegar? Le va a llegar bastante glucosa, le va a llegar ácidos grasos libres de la degradación de los triglicéridos y le va a llegar aminoácidos. Todo esto son sustratos que el feto va a usar. Entonces, esta glucosa incrementada que pasa libremente por la placenta, ¿qué le va a decir a este feto? Que produzca insulina. Produce una gran cantidad de insulina este feto. Y como tiene insulina, produciendo gran cantidad por una gran cantidad de glucosa, tiene además aminoácidos, tiene además ácidos grasos, todo esto va a llevar a que este feto crezca de manera aumentada, ¿ya? Aparte de esto, no solamente es la función placentaria que libera hormonas que va a llevar a una resistencia de insulina fisiológica, sino otros determinantes pueden tener también que nos lleven a una resistencia a la insulina. Por ejemplo, el ovario poliquístico, una dieta inadecuada, rica en carbohidratos, la obesidad materna, la inactividad física o la raza, ¿no? La raza africana. ¿Ya? Entonces, es una manera acá de explicar, ahí les dejo el artículo si lo quieren revisar, cómo no solamente la glucosa es el sustrato que puede utilizar este feto para aumentar de peso. Entonces, en base a esto, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? No, todo claro. Entonces, en base a esto, el año 2008 se hizo un estudio multicéntrico, ¿ya? Para ver los efectos adversos que producía la hiperglicemia materna en los neonatos. Se llama estudio APO, ¿ya? Este estudio tuvo el objetivo de aclarar cuál era la asociación entre niveles de glucosa materna bajos y aquellos niveles que realizaban el diagnóstico de diabetes con resultados perinatales adversos. Se hizo un estudio multicéntrico, multirracial, en casi 25.000 mujeres. Entonces, ¿a qué llegó de conclusiones este estudio? A que los estados hiperglicémicos en la madre podrían favorecer un crecimiento fetal incrementado y por consiguiente también pueden haber cesáreas incrementadas, pueden haber estados de hipoglicemia natal, hiperinsulinemia fetal, parto prematuro, distocia de hombros, trauma obstétrico, ingreso a UCI neonatal, hiperbilirrubinemia y preeclampsia. Entonces, vieron la asociación entre niveles elevados de glucosa y todos estos resultados adversos perinatales. Entonces, hay un grupo, ¿no? La Asociación Internacional de Grupos de Estudios de Diabetes y Embarazo, en el embarazo, perdón, en el año 2010, en base a los estudios, a lo que había hecho el estudio APO, dieron unas recomendaciones para poder hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, llegaron a decir que se debe hacer el diagnóstico en el test de un solo paso, el famoso test de un solo paso con solución oral de glucosa de 75 gramos, ¿ya? Y pusieron 3 puntos de corte, ¿ya? Llegaron a 3 puntos de corte, que la glucosa preprandial debe estar menor de 92, si está mayor de 92, diabetes gestacional. A la hora menor de 180 y a las 2 horas menor de 153. Y esto debe ser tomado entre la semana 24 y la semana 28. ¿Y por qué en estas semanas? Porque en estas semanas se da la mayor concentración de esas hormonas que aumentan
la glucosa en sangre materna. Principalmente, ¿qué hormona? La hormona lactógeno placentario humano. ¿Ya? Entonces, se debe hacer este test, tiene su protocolo este test, por lo menos 8 horas de ayuno, 75 gramos de glucosa en 375 mililitros de agua, consumirlo en 5 minutos. La paciente no debe haber hecho una dieta previa diferente a antes de la evaluación. Debería haber estado, no debe caminar durante la toma de las muestras. Eh, diferentes, y algunas más, ¿ya? Entonces, ¿qué complicaciones puede traer un feto demasiado grande? Va a depender de dónde, desde qué punto de vista lo veamos, ¿no? Por ejemplo, si son complicaciones maternas, parto instrumentado o desgarros puede haber, el famoso oasis, ¿no? Desgarros de primero, segundo, tercer, cuarto grado. El incremento de las cesáreas, las infecciones urinarias recidivantes, ¿por qué? Porque hay un tema de hiperglicemia materna. La preeclampsia, hemorragia posparto por fetos demasiado grandes por causa de atonía uterina, rotura uterina, diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular. Esto es importante porque más adelante estas mujeres tienen hasta 4 a 6 veces más riesgo de desarrollar diabetes gestacional y enfermedades cardiovasculares en un futuro, en unos 8 o 10 años aproximadamente. El seguimiento de estas mujeres postparto también debe ser continuo, debe ser cada 3 años, según las guías actuales. En cambio, en cuanto a las complicaciones fetales, la distocia de hombros, con principalmente lesión del plexo braquial y todas las complicaciones que puede traer, ¿no? La distocia de hombros, lesión del plexo braquial, fracturas de clavícula, hipoglicemias fetales, asfixia o parálisis cerebral y en el peor de los casos el óbito fetal. Complicaciones neonatales, hipoglicemia, policitemia, hiperbilirrubinemia, parto prematuro, asfixia perinatal, Apgar bajo, síndrome de distrés respiratorio, ingreso en UCI neonatal, mortalidad neonatal incrementada, ¿ya? Y en un futuro, en la infancia o posterior más adelante, estos bebitos pueden desarrollar, cuando sean adultos, obesidad, resistencia a la insulina, diabetes principalmente tipo 2, es decir, pueden tener también un síndrome metabólico, hipertensión arterial y alteraciones cardíacas, infartos de miocardio principalmente. ¿Ya? O sea, tiene sus repercusiones. Nacer muy grande, con un peso más de 4 kilos, tiene sus complicaciones más adelante. El manejo básicamente es detectar, ¿no? A las pacientes que tienen factores de riesgo y a las pacientes que desarrollan diabetes gestacional y hacer una buena ecografía morfológica porque se ha visto relación entre los estados de hiperglicemia materna con algunas alteraciones o unas malformaciones asociadas a esos estados de hiperglicemia en los fetitos. Entonces, se debe hacer una ecografía morfológica detallada con el objetivo de buscar malformaciones asociadas, principalmente malformaciones cardíacas, ¿ya? Cardíacas. Entonces, el seguimiento obstétrico va a depender si es un fetito grande asociado con diabetes gestacional o pregestacional. Debe ser un control ecográfico cada 2 o 3 semanas, valorando el peso fetal, el bienestar fetal, ver el líquido amniótico, cómo está, el polidramios o oligodramios, ver los movimientos fetales, perfil biofísico y monitoreo electrónico fetal. Si es un grande de pared gestacional aislado, no va a requerir un seguimiento adicional, simplemente hacer una ecografía más o menos en la semana 38 para ver qué tanto ha crecido este feto y valorar la vía del parto, la vía de finalización del embarazo. ¿Ya? En líneas generales va a haber diferentes guías que ustedes pueden buscar. En nuestro medio, un feto que tiene un ponderado fetal ecográfico más de 4 kilogramos, no se sugiere dar chance vaginal, se termina haciendo una cesárea. ¿En qué caso se puede dar que sea menos de 4 kilos y esté pesando más de 3,800? Ahí se puede dar una prueba de trabajo de parto para ver si es que cómo progresa el parto, más básicamente cómo va la altura de presentación de este fetito, de este trabajo de parto, perdón. ¿Ya? Si ustedes revisan las guías de la COG, ellos ponen otro punto de corte diferente, no es 4 kilos, es 4,5 kilos. Entonces, eso va a depender también de la población en la que estén, ¿no? No se puede comparar la población femenina latina con la población
americana o europea, ¿no? Que son un poco más altos, más grandes, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? O yo les pregunto. ¿Alguna pregunta? No, doctor. A ver, ahora vamos al segundo tema sobre restricción de crecimiento intrauterino, ¿ya? ¿Por qué es importante estudiarlo? Porque esta restricción de crecimiento intrauterino va a producir peores sus resultados perinatales, ¿ya? Y hay un riesgo de muerte fetal también incrementado. Estos bebitos con peso pequeño, peso disminuido, cuando nacen tienen más complicaciones. Pueden también producir síndrome de respiratorio, enterocolitis necrotizante, retinopatías, alteraciones neurológicas, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de su búsqueda o su estudio? Disminuir la morbilidad perinatal, disminuir complicaciones a mediano y largo plazo, porque también tienen complicaciones a largo plazo, y mejorar la identificación, el pronóstico, ¿no? Identificación antenatal. Entonces, ¿cómo se define? Hay diferentes posturas, hay diferentes definiciones, ¿no? La más aceptada es que aquel fetito que no llega a desarrollar todo su potencial genético de crecimiento que estaba determinado previamente. Pero ese concepto es muy abstracto, ¿no? Es un concepto bastante hipotético. ¿Por qué? Porque uno no sabe cómo puede medir cuál es el potencial genético de crecimiento de cada feto, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha tratado de hacer una definición operacional, ¿no? Entonces, se han dado conceptos como, por ejemplo, el feto pequeño al nacer, que es un feto que nace con menos de 2.500 gramos, ¿no? Diferente o independiente de la edad gestacional, dada por la OMS. ¿Ya? El feto pequeño para edad gestacional es el feto que tiene un peso fetal menor al percentil 10, pero mayor al percentil 3 para su edad gestacional, con, un, con una flujometría Doppler normal. ¿Ya? Entonces, la flujometría Doppler nos sirve para poder determinar cómo va esa hemodinamia de este fetito. Entonces, si nos dice que su parte hemodinámica fetal está bien, así, los vasos principales que ustedes ya deben conocer algunos, está bien y está entre el pergentil 3 y el pergentil 10, es un feto pequeño, es un feto chiquito nada más. ¿Y cómo se define operacionalmente la restricción de crecimiento intrauterino? Un feto que esté por debajo del pergentil 3 directamente es definido como un feto con restricción de crecimiento intrauterino. O si está entre el pergentil 3 y el percentil 10, pero hay una alteración de algún vaso, de su flujometría Doppler, ya también es catalogado como un RCI. ¿Ya? Entonces, pequeños, entre el 3 y el 10, con Doppler normal. RCU, si es menor del 3, o si está entre el 3 y el 10, con Doppler alterado. Y pequeño al nacer, menos de 2.500. Entonces, el crecimiento fetal no es lineal, ¿no? Es un crecimiento dinámico, ¿no? Va a requerir múltiples evaluaciones a lo largo de todo el embarazo para poder determinarlo. El peso fetal es bueno asociarlo o medirlo por una biometría fetal, ¿no? Que utilizamos diferentes marcadores. Algunos ya han hecho práctica en ecografía, han visto que se utiliza parámetros como el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal, la longitud femoral, diferentes parámetros fetales que nos ayudan a dar un ponderado fetal estimado, ¿no? Una estimación ecográfica. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico primero hay que sospecharlo. ¿Hay que sospecharlo con qué? En el control prenatal, con la altura uterina. Una altura uterina que esté muy disminuida para el tiempo de embarazo. Ustedes pueden ver en su cinta obstétrica que también nos da unos parámetros mínimos y máximos de altura uterina para edad gestacional. Si está por debajo, sospechar una restricción de crecimiento fetal. ¿Ya? Datar bien la edad gestacional, porque no es lo mismo, por ejemplo, pensar que esta paciente tiene 34 semanas o 35 semanas cuando realmente no has hecho una buena datación de la edad gestacional
y tiene 32 semanas o 31 semanas. Si tú lo estás datando mal, como que tuviera 35 semanas, estás sacando mal la edad gestacional, como si tuviera 35 semanas, erróneamente, y en verdad tiene 32 semanas o 31 semanas, te va a salir un feto pequeño, cuando realmente no lo es. ¿Ya? Entonces también hacer una ecografía obstétrica de crecimiento fetal y la ecografía Doppler para el diagnóstico del RCU. Factores de riesgo para el RCU: embarazos múltiples, el famoso RCU selectivo, la preeclampsia a la cabeza, ¿ya? Y la hipertensión crónica. Preeclampsia pero a la cabeza. Una pobre ganancia ponderal en el embarazo, menos de 8 kilogramos, antecedentes de RCU, enfermedades de la madre como el lupus o el síndrome antifosfolipídico, el consumo de alguna sustancia, la diabetes tipo 1, el hipotiroidismo o las madres que sean hipertensas o con enfermedad renal crónica. Causas fetales: anomalías cromosómicas, malformaciones congénitas, por ejemplo, una gastrosquisis, enfermedades del sistema nervioso central, como anencefalia, las infecciones intrauterinas, el famoso TORCH, o las gestaciones múltiples que compartan una sola placenta. Las causas maternas: enfermedad crónica, desnutrición, abuso de sustancias, factores ambientales y las madres delgadas también. Entonces, las causas placentarias, como se había mencionado, van a encabezar estas causas de restricción de crecimiento intrauterino. ¿Por qué? Porque hay una invasión del trofoblasto mala, anómala. Y esto va a producir preeclampsia e insuficiencia útero-placentaria, ¿ya? Entonces, por consiguiente, va a haber una mala perfusión, una mala penetración de estas arterias espirales, va a haber un mal remodelamiento de estas arterias espirales, por consiguiente, una baja cantidad de flujo sanguíneo que puede ingresar a este fetito, ¿ya? Puede producir también infartos placentarios o patologías del cordón umbilical o la placenta previa, puede producir sangrados. Causas ambientales: la altura, exposición a tóxicos o radiaciones. Entonces, hay diferentes maneras de diagnosticar y manejar la restricción de crecimiento uterino. Va a depender de las diferentes sociedades. Por ejemplo, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal Americana únicamente se basa en el Doppler de la arteria umbilical. No usa más. Y lo clasifica como, en eso sí hay un consenso, ¿no? A la semana 32. Que sea más de 32 como uno tardío y uno menos de 32 como uno temprano. Entonces, si es más de 32 semanas, tardío. Si es menos de 32 semanas, temprano. Y usa únicamente el Doppler de la arteria umbilical, ¿ya? Acá lo dejo para que lo puedan revisar con más detalle. Entonces, va a depender de esa arteria umbilical como esté. ¿Ya? Si la diástole de esa arteria umbilical está presente, disminuida, ausente o reversa. ¿Ya? Y también dan su protocolo de manejo de acuerdo a esas situaciones en las cuales puede estar esta arteria umbilical. ¿Ya? Entonces, ustedes también deben recordar que la arteria umbilical únicamente se va a alterar cuando ya haya por lo menos, o sea, se va a ver un reflejo de alteración en el Doppler fetal de esta arteria umbilical, más o menos cuando estemos en un 30% por lo menos de esta placenta dejando de funcionar, ¿ya? La placenta es un órgano que resiste bastante, es un órgano bastante noble, que trata de mantener este feto bien oxigenado, bien nutrido. Entonces, cuando ya hay una alteración o esta placenta deja de funcionar en un 30%, un 40%, recién en ese momento se va a ver reflejado en el Doppler alterado de la arteria umbilical. Ya acá los dejo esta guía para que lo puedan revisar con detalle. Ya, entonces, hay otro organismo, la Sociedad Internacional de Ultrasonografía y Ginecología, que plantea también una definición, un diagnóstico y un manejo de los fetos con restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Para esto se basó en un consenso del año 2016, el consenso sobre restricción de crecimiento fetal, se llama el consenso Delphi, ¿ya? Y este consenso llega
a hacer una definición operacional del RCU. También va tener parámetros del punto de corte de las 32 semanas para decir que es temprano o tardío y diferentes marcadores ya de los diferentes vasos del arteria uterina, de la arteria cerebro, del ratio cerebroplacentario, ya de las umbilicales, etcétera. Me las dejo también ahí para que lo puedan revisar. Entonces, acá viene lo importante, ¿no? Si esta restricción de crecimiento uterino es temprano o si es tardío, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que se presente una restricción de crecimiento uterino en la semana 28 que a la semana 35 o 36, ¿no? En este caso hay unas ciertas diferencias en su presentación. Por ejemplo, el temprano y el tardío. En cuanto a su manejo, ¿cuál es el reto en el temprano? El manejo, porque son prematuros, son muy prematuros, menos de 32 semanas. Y en el tardío, ¿cuál es el reto? La detección, porque son fetos que estaban creciendo normalmente y de pronto empiezan a crecer menos. Entonces, detectarlos es un poco más difícil. ¿Cuál es la prevalencia? Los tardíos son, de todos los que crecen, de todos los RCI, los tardíos son un 70%, los tempranos un 30%. Ya, como había mencionado, los tempranos es antes de las 32 semanas, los tardíos después de las 32 semanas. Entonces, en la ecografía que vas a encontrar, en el temprano, fetos pequeños, bien marcadamente pequeños. En el tardío, no necesariamente son muy pequeños. Son pequeños, sí, pero no necesariamente son muy pequeños. ¿Ya? ¿Qué más? Los tempranos se relacionan principalmente con alteraciones de la placenta, con preeclampsia a la cabeza. ¿Ya? Los tardíos son menos específicos con el que tengan alteraciones de la placenta. ¿Ya? La mortalidad es alta en los tempranos, porque es menos de 32 semanas, y en los tardíos es un poco menos, es baja. ¿Ya? Las alteraciones cardiovasculares maternas. Ya puede haber alteraciones en ambos, tanto en la temprana como en la tardía, pero en la temprana es más marcada. La incidencia, el temprano 1%, el tardío 10%. Como les había mencionado, el impacto clínico, alta mortalidad en el temprano y morbilidad, baja mortalidad y alta morbilidad en el tardío. Afecta más a la placenta en el temprano, hasta el 70% de los casos. En el tardío, no mucho, baja, 10% de los casos. ¿Ya? En cuanto a la repercusión hemodinámica en el feto, la temprana, como se está produciendo desde tempranas semanas del embarazo, este fetito adapta su sistema cardiovascular. ¿Ya? Como adapta su sistema cardiovascular, soporta estados de hipoxemia, hipoxia, de mejor manera que los fetos con RCI tardío. ¿Ya? La hemodinamia materna, hay un bajo gasto cardíaco en la madre en el temprano y en el tardío un alto gasto cardíaco. Para preservar una baja resistencia vascular periférica también en el tardío. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la placenta? Si ustedes ven acá, en la figura A y en la figura B. En la figura A se ve que hay una vascularización o un remodelamiento vascular a nivel de las arterias espirales adecuada. Y en la figura B ven que hay una diferenciación marcada porque hay un remodelamiento de esos vasos espirales pobre, disminuido, con áreas de apoptosis, de hipoplasia. Entonces, ¿qué pasa en la placenta con RCU? El RCU es una afectación compleja que implica disfunción placentaria en diferentes niveles. Principalmente a nivel placentario, afectan las vellosidades. ¿Ya? Va a haber una malformación de esas vellosidades y va a haber un deterioro en su capacidad de regeneración. ¿Cómo así? Porque el trofoblasto en las placentas con RCU tienen una proliferación reducida. Hay un aumento de apoptosis y un metabolismo alterado que aumenta su senescencia
y tiene una capacidad invasiva deteriorada. ¿Por qué? Porque hay un acúmulo o una proliferación de diferentes interleuquinas. Por ejemplo, la interleuquina 6, que son proinflamatorias, al igual que la interleuquina 8, y el factor de necrosis tumoral alfa. La acumulación de estas por una invasión trofoblástica alterada va a llevar a que este vaso, esta arteria espiral, no se remodele adecuadamente. ¿Ya? Y todo esto va a generar un ambiente de inflamatorio con liberación de estos interleuquinas inflamatorias, con liberación de factores de necrosis tumoral, con liberación de radicales de especies reactivas del oxígeno, que va a hacer que esta función de estos vasos, de esta microvasculatura, disminuya. Entonces, ¿cómo se va a ver reflejado, por ejemplo, una restricción de crecimiento fetal temprana o una evolución hemodinámica? ¿Qué es lo que va a pasar en estos casos? Primero se va a dar un daño placentario. Este daño placentario se puede ver reflejada de dos maneras, sea por los vasos uterinos o por los vasos umbilicales. ¿Qué quiere decir esto? Que que esta placenta no permite un flujo adecuado de sangre. Por consiguiente, no va a haber una buena capacidad de esta placenta de ofrecerle nutrientes a este feto. Entonces va a disminuir el crecimiento de este feto. Como este proceso continúa en el tiempo, lo que va a haber este fetito va a ser una compensación hemodinámica. ¿Qué va a hacer este fetito? Va a tratar de darle esa poca cantidad de aporte sanguíneo y oxigenatorio a a sus órganos más nobles. Va a tratar de darle más de esta carga oxigenatoria y nutricional, por ejemplo, al cerebro. ¿A qué otro órgano? Al corazón. ¿Y a qué otro órgano? A la glándula suprarrenal, pero principalmente al cerebro. Entonces va a ser una centralización de estos flujos que tiene hacia la parte cerebral, hacia la parte cardíaca, hacia la parte de la glándula suprarrenal. Entonces, luego de esto, en un estado de compensación hemodinámica, se va a producir una descompensación hemodinámica, ¿no? Va a pasar las semanas, va a pasar los meses, y este fetito ya no va a soportar. Hay una descompensación hemodinámica. ¿Por qué? Porque va a haber una alteración cardíaca. Entonces, este feto en estados hipoxémicos está haciendo más trabajo cardíaco. Le va a llevar a tener una isquemia cardíaca. Va a llevar una falla diastólica y al final una falla sistólica. ¿Cómo se ve representado eso? En un vaso específico, en el vaso del ductus venoso. Luego que hay una descompensación hemodinámica, puede haber o va a haber daño severo en este feto o muerte fetal. Entonces, las pruebas que normalmente nosotros hacemos, la cardiotocografía o el perfil biofísico fetal ecográfico, cuando lo vemos anormal es porque ya se ha producido toda esta cascada de daño en este fetito. Entonces, la cardiotocografía, test estresante, y el perfil biofísico anormal, cuando encontramos estas dos pruebas de bienestar fetal anormales, es porque ya el daño se ha producido crónicamente en estos fetitos. ¿Ya? Entonces, la historia natural del deterioro hemodinámico, de acuerdo a los vasos, primero, por ejemplo, hay un estado de hipoxemia, hipoxia y acidosis. Veamos, por ejemplo, en la arteria umbilical, cuando hay un estado de hipoxemia, lo principal es observar el flujo diastólico. ¿Ya? Para el umbilical es el flujo diastólico. Entonces, cuando vemos estados de hipoxemia, el flujo diastólico puede estar ausente o reverso. En acidosis también reverso. De la arteria cerebral media, en estado de hipoxemia, va a aumentar ese flujo diastólico, esa onda diastólica, perdón. ¿Ya? Entonces, y en el ductus venoso, lo principal es ver la onda A, la onda S, la onda D y la onda A. La onda A nos habla de la función de la aurícula derecha. Cuando está ausente o está reverso, estamos en estado de hipoxemia tardía o de acidosis.
Y el líquido amniótico, como lo vemos en estados de hipoxemia, puede estar normal, pero ya en estados de acidosis disminuye. ¿Ya? El manejo del RCIU no hay un consenso específico para hacer un manejo protocolizado, ¿no? Va a depender de la guía que ustedes revisen. Pero en líneas generales va a depender de la edad gestacional y del estado clínico de este fetito, ¿no? De su compromiso hemodinámico. Entonces, básicamente el manejo se tiene que hacer primero viendo o diagnosticando las pacientes que pueden producirse, que pueden desarrollar preeclampsia en el embarazo. Es decir, disminuir el riesgo de preeclampsia. ¿Cómo hacemos eso? Con una evaluación multiparamétrica. Antecedentes clínicos de la madre, historias clínicas, toma de la presión arterial y el estudio del Doppler, el Doppler de las arterias uterinas. Entonces, con eso nos sale un marcado, un valor. Y con ese valor se puede dar o no se da aspirina. Si es alto, se da aspirina. Si no es alto, no se da aspirina. Ya la aspirina en el estudio ASPRE, que se hizo en el año 2017, demostró disminuir el desarrollo de preeclampsia temprana principalmente, ¿ya? Preeclampsia en hijo temprano, antes de las 34 semanas. ¿Ya? No se confundan lo que es el RCU temprano antes de las 32 semanas y la preeclampsia temprana que es antes de las 34 semanas. Entonces, el estudio ASPRE del año 2017 concluyó que la aspirina a dosis de 150 miligramos en las noches puede disminuir el riesgo de inicio de preeclampsia perdón, puede disminuir el riesgo de preeclampsia de inicio temprano. ¿Ya? ¿Qué más hacer para el manejo? Ecografía obstétrica confiable, una ecografía Doppler también confiable, descartar que hay infecciones y descartar también preeclampsia. Entonces, los estadios clínicos, hay diferentes protocolos, ¿no? Por ejemplo, el protocolo de Barcelona, protocolo europeo de Barcelona, ¿qué nos dice? Nos dice que, por ejemplo, el estadio clínico tipo 1 es, por ejemplo, cuando el ponderado fetal estimado es menor del percentil 3 o que haya alteración en la arteria umbilical o en las arterias uterinas, que haya resistencia en esos vasos, o que haya dilatación en la arteria cerebral media, ¿ya? O que haya baja resistencia, o sea, que sea un índice cerebroplacentario menor al percentil 5. ¿Qué quiere decir eso? Que haya redistribución de estos flujos sanguíneos, que esté yendo sangre a nivel cerebral de este fetito en detrimento de otros órganos, como por ejemplo los intestinos, la musculatura del feto, etc. ¿Ya? El tipo 2 ya va a tomar de base la arteria umbilical. Por ejemplo, el flujo diastólico puede estar ausente en el tipo 2. En el tipo 3, el flujo diastólico de esta arteria umbilical está reverso. Y en el flujo 4, perdón, en el tipo 4 puede haber una alteración en el ductus venoso, que la onda A esté invertida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora en el seguimiento de estos fetitos? ¿Cómo se puede hacer su seguimiento de estos fetitos que ya son diagnosticados con restricción del crecimiento intrauterino? Va a depender de qué estadio esté. Por ejemplo, un fetito que sea pequeño, es decir, que tenga más del percentil 3, pero menos del percentil 10, con el Doppler normal, se debe hacer un seguimiento cada 2 o 3 semanas, ¿ya? De la ecografía, un seguimiento ecográfico, para valorar cómo está creciendo. Si está, por ejemplo, en un estadio 1, es decir, que sea menos del percentil 3 o esté menos del percentil 10 y más del percentil 3 con alguna alteración de las arterias umbilicales, uterinas, la cerebral media, se debe hacer un control cada 1 o 2 semanas, ¿ya?
Si está en un estadio 2, ya, que haya una arteria umbilical con su diástole ausente, se debe hacer un control cada 2 o 4 días. Si está en un estadio 3, que tenga la umbilical reversa, la diástole del umbilical reversa, o que tenga el ductus venoso, la onda ausente, ya, se debe hacer un control cada 1 o 2 días. Y si es un estadio 4, donde la onda A del ductus venoso esté invertida, o se vea en la cardiotocografía computarizada que haya poca variabilidad, la variabilidad a corto plazo esté disminuida, se debe hacer un control ecográfico cada 6 a 12 horas. Pero miren, lo importante acá es que ustedes se deben dar cuenta que el control debe ser más estricto, más continuo, si el estado hemodinámico de este fetito empeora, si está en un estadio más avanzado. Creo que algunos habrán podido ver a una paciente en H2 durante esta semana, la cama 34, si mal no recuerdo, en el Hospital 2 de Mayo, era una paciente que tenía síndrome antifosfolipídico, ¿no? De hace un par de años de diagnóstico, de hace unos años de diagnóstico, y que desarrolló un estadio 4 de restricción del crecimiento fetal, con alteración cardíaca, con alteración, con líquido a nivel de pericardio fetal, etcétera, ¿no? O sea, lo importante acá es tener en cuenta que mientras más esté avanzado esta restricción de crecimiento intrauterino, mientras más haya compromiso hemodinámico fetal, el seguimiento tiene que ser más estricto. ¿Ya? Esa es la idea principal, más estricto. Y sobre la finalización del embarazo, hay que tener en cuenta que eso también va a depender de en qué lugar estemos, ¿no? Si estamos en un hospital donde no tengan capacidad resolutiva para neonatos de menos de 26 semanas o 28 semanas, se tendría que hacer una referencia, ¿no?, de estos casos. Pero suponiendo que estuvieran todo a la mano, si es un estadio 4 donde el flujo de la onda A del ductus venoso es reverso, se tendría que hacer la finalización a partir de la semana 26, ¿ya? O sea, cuando ya es viable este fetito. Si tú ves, por ejemplo, que este fetito a la semana 26 ya tiene esta onda A reversa, es probable que pueda morir este fetito intraútero en los siguientes días. Entonces lo que se recomienda es hacer la finalización, ¿ya? Si está en un estadio 3, por vía cesárea, obviamente, ¿no? Si está en un estadio 3, ¿ya? Cuando el flujo de la arteria umbilical el flujo diastólico de la arteria umbilical está invertido, sería hacer la finalización de este embarazo por vía cesárea a partir de la semana 30, idealmente a partir de la semana 30. Si se presenta antes esta alteración del flujo diastólico de la arteria umbilical, se pone reverso antes, ¿no? Pero idealmente a partir de la semana 30, ¿ya? Si es que, por ejemplo, ese flujo diastólico no está invertido de la arteria umbilical y solamente está ausente, se debe hacer la finalización del embarazo también por vía cesárea electiva a partir de la semana 32. Si se presenta antes, se podría esperar, porque aún está ausente, no está invertido, ¿ya? Ya está invertido, caballero, pero si no, se podría esperar un poco. Si está en un estadio 1, ¿ya? Es decir, que en el escenario de que únicamente sea un tema de arteria umbilical que aumentaba su resistencia en esta arteria umbilical, se debería hacer a partir de la semana 34. ¿Ya? Si está en un estadio 1, pero que otros vasos estén alterados, no solamente el umbilical, sino la cerebral media, por ejemplo, no la umbilical, que esté la cerebral media o el ratio cerebral placentario,
o las uterinas, se debería hacer la finalización a partir de la semana 37, ¿ya? Y si es un estadio 1, pero en el cual solamente las uterinas estén aumentadas, a partir de la semana 38. Si ustedes ven, están usando ya una relación entre marcadores bioquímicos, ¿no? El factor de crecimiento placentario y el SFLT1, que es una proteína antiangiogénica. Entonces están usando esa relación ya para poder definir la conducta, ¿ya? Y si es un feto pequeño para edad gestacional, a partir de la semana 40. Entonces, los estadios 1 o los pequeños para edad gestacional, en resumen, tanto estadios 1 como pequeños, parto vaginal, porque tienen una función placentaria todavía que puede tolerar el trabajo de parto. Pero el estadio 2, 3 y 4, que tienen un compromiso hemodinámico fetal mayor, que tienen una función placentaria disminuida, no se recomienda el parto vaginal, se recomienda la terminación del embarazo por vía alta. ¿Ya? Entonces, ¿qué complicaciones puede traer esta restricción de crecimiento fetal? Aumento de la morbimortalidad perinatal, asfixia, depresión, acidosis, convulsiones, ingreso a UCI, enterocolitis necrotizante, apnea del recién nacido, en un futuro crecimiento físico disminuido, son pequeños, estas personas más adelante, un coeficiente intelectual disminuido, ¿ya? Pueden desarrollar también un síndrome metabólico, hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes, principalmente diabetes tipo 2, o enfermedades cardiovasculares. Alteraciones también en el aprendizaje y en el neurodesarrollo, ¿no? Se han visto asociados con el trastorno de déficit y atención con hiperactividad, ¿ya? Cuanto a las conclusiones, es importante datar bien la edad gestacional, porque puede haber confusión, como les mencioné. Estás calculando erróneamente una gestante que tiene 35 semanas y te sale un percentil 2, cuando en realidad no tiene 35, tenía 32 semanas realmente, y no era percentil 2, era un percentil 40, ¿no? Entonces, datar bien la edad gestacional es crucial, ¿no? Para esto, preguntar bien, hacer las preguntas correspondientes, fecha de última regla, si no tiene una fecha de última regla confiable, una ecografía precoz antes de las 10 semanas, idealmente una ecografía genética para ver bien la longitud coronalga y datar bien la edad gestacional. El Doppler es una herramienta fundamental para la predicción, el diagnóstico y el manejo del RCU, ¿ya? No es la única herramienta, pero es la herramienta fundamental. Hay que ver también el tema de las tablas de crecimiento fetal, ¿no? Porque no es lo mismo tener un fetito a las 34 semanas, perdón, a las 32 semanas y a las 38 semanas, y tomar como parámetro a esa población que nació a las 32 semanas. No es normal que un bebito nazca a las 32 semanas, ¿no? Algo hay en ese bebito. No se puede tomar como parámetro cualquier tabla de crecimiento fetal. ¿Ya? Se recomienda evaluación multiparamétrica, Doppler, cariotografía y perfil biofísico, con la salvedad de que la cariotografía y el perfil biofísico se alteran, como les había mencionado, tardíamente. ¿Ya? El diagnóstico temprano de esta complicación y el seguimiento estrecho y un parto oportuno y por la mejor vía, son importantes para el resultado perinatal adecuado a corto y largo plazo. Esta es la bibliografía que utilicé. Y ahora sí, ¿alguna pregunta, alguna duda?
Preguntas, dudas. Preguntas, dudas, comentario. No, doctor, todo claro. Yo les pregunto. Sí, doctor. A ver, Jacqueline, mandamiento. Eh, ¿Cuál es la principal causa o el principal factor de riesgo de retención de crecimiento intrauterino? De RCIO. Cualquiera puede responder. Pero a ver, Jacqueline, mandamiento. Hipertensión arterial, doctor. Ya, a ver. ¿Otra persona? Preeclampsia. Ya. ¿Quién más? Embarazo múltiple. Ya. Miren, acá hay un punto importante, ya lo que ha comentado ahora Jacqueline, su compañera. Todos estos estudios que se han hecho, de estas guías, ¿no? De diagnóstico, de RCU, o de seguimiento, o de manejo, se han hecho en embarazos únicos, ¿ya? Embarazos de un solo feto, ¿ya? No hay así estudios hasta ahora, multicéntricos, en poblaciones grandes, que nos orienten a tener un manejo de, de estos fetitos que sean embarazos múltiples, que se produzca recibo, ¿ya? El principal factor de riesgo es la preeclampsia, ¿no? Lo que ustedes tienen que tener en cuenta o deben llevarse como conclusión de que restricción de crecimiento fetal es primo hermano de la preeclampsia, ¿ya? Obviamente también el antecedente es un factor importante, pero el más asociado es la preeclampsia, ¿ya? A ver, Janes Kevin está. Janes Kevin, Sí, doctor. Presente, ¿qué bueno. tal? Buenas. ¿Cómo diagnosticamos diabetes gestacional? Con la hemoglobina glicosilada, doctor. Con la hemoglobina glicosilada. A ver, Jacqueline, Con lo que explicó doctor del test de un paso, te di un que paso. cosa, Desde Ya. tolerancia oral, doctor. Tiene tolerancia oral. Ya. Liliana Patricia, ¿qué dice? Liliana Patricia, a ver, Samantha Ugolotti, está. Valeria Ailén, está. Valeria. Ornella Romina, Sí, doctor. ¿qué dices? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional? También con lo que mencionó del test de un solo paso, que es con medir la glucemia en ayunas.
a la hora y a las 2 horas. Ujú. Sí, bueno, básicamente es eso, ¿no? Lo que se recomienda, hay diferentes test también para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional, ¿ya? Y diferentes también organizaciones. Eh, por ejemplo, hay test de un solo paso y test de dos pasos, ¿no? El famoso test de un solo paso que les acabo de mencionar se hace con 75 gramos de glucosa, ¿no? Se hace entre la semana 24 y la semana 28. ¿Por qué? Porque en esas semanas está la mayor concentración de hormonas placentarias que aumentan la concentración de glucosa en sangre materna. ¿Ya? Lactógeno placentario, cortisol, estrógenos, progesterona. A la cabeza, el lactógeno placentario. Entonces, si hace ese, se recomienda en nuestro medio, en el medio latino, en el medio americano, que se haga en un solo paso. ¿Por qué? Porque nuestra población, la población latina, afrodescendiente, eh, andina, es propensa genéticamente a desarrollar diabetes e hipertensión. Lastimosamente nuestra genética nos predispone a desarrollar con mayor frecuencia diabetes e hipertensión arterial. Entonces, a diferencia del test de dos pasos que diagnostica menos cantidad de población como diabetes gestacional, el test de un solo paso, digamos así, entre comillas, sobrediagnostica, porque ustedes se habrán dado cuenta que esos puntos de corte son bajos, ¿no? 92, 180 y 153. Entonces se recomienda en nuestra población el test de un solo paso. Si ustedes leen otras guías, pueden encontrar también el test de dos pasos, ¿no? El test de O'Sullivan. La hemoglobina glicosilada no está. La ADA sí lo toma en cuenta, pero el Colegio Americano de Obstetricia no lo toma en cuenta para el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Ya? El objetivo que debe tener, por ejemplo, una gestante con, con diabetes gestacional es mucho más estricto que una paciente o un paciente que desarrolla diabetes. ¿Ya? El objetivo, por ejemplo, de la glucosa basal en una gestante es que tenga menos de 95. Y si, por ejemplo, se le hace una toma de glucosa con una prueba de tolerancia que sea menos de 140 a la hora y menos de 120 a las 2 horas. Y que tenga una hemoglobina glicosilada no menor de 6,5 como en población no gestante, sino menor de 6. Es un poquito más estricto el, los objetivos que debe tener una gestante embarazada con diabetes gestacional. ¿Ya? Eh, ¿Alguna duda, alguna pregunta para ir ya terminando? Doctor, la hipótesis de Pedersen que nos explicó, entonces digamos para queda segundo plano con respecto a lo que nos explicó. Sí, es una teoría, como les comenté, dada en el año 52, 54, si mal no recuerdo, que intentaba explicar por qué los hijos de las madres con glucosas altas en sangre terminaban siendo mucho más grandes, terminaban en cesáreas, terminaban con distocia de hombros, con fracturas, etcétera. Pero
en líneas generales, los conceptos van cambiando. Lo que se plantea ahora es la utilización de varios sustratos del feto, de varios sustratos, no solamente glucosa, sino también aminoácidos o ah, ácidos grasos libres, por un estado de resistencia a la insulina que la madre tiene de manera, digámoslo así, transitoria durante el embarazo. ¿Por qué tiene esta madre esa resistencia a la insulina transitoria durante el embarazo? Porque necesita tener más sustrato en sangre para poder pasarlo al feto. Si tuvieran la acción normal de este receptor de insulina, no habría mucho sustrato en sangre materna y por ende no habría mucho que pasarle al feto. Entonces, esta resistencia a la insulina fisiológica, digámoslo así entre comillas, y transitoria del embarazo, proporciona nutrientes al feto. Pero esta resistencia a la insulina en la madre, ¿qué hace con su organismo? Le dice que no hay glucosa en las células. Entonces, ¿qué hace? Degrada otro tipo de material. Degrada triglicéridos y degrada proteínas de su musculatura. Por ende, va a haber más aminoácidos, va a haber más ácidos grasos libres en sangre materna que traspasan también la barrera placentaria y le sirven de sustrato a este feto. O sea, ya no únicamente es los glúcidos, la glucosa, el sustrato principal del feto para crecer, sino también aminoácidos y ácidos grasos libres que se transforman en triglicéridos y en proteínas para este feto. ¿Ya? Es un estado transitorio de esta resistencia a la insulina en pacientes gestantes. ¿Ya? Pero en cambio en la diabetes gestacional, esta acción de pobre respuesta desde el receptor transitoria no se queda como transitoria, digámoslo así. La respuesta del receptor de insulina durante el embarazo baja de su 100% baja un 70%, digámoslo así, a un 70%. Entonces, en los pacientes con diabetes gestacional no vuelve un 100%, se queda en un 75%, digámoslo así, ¿no? Es por eso que las mujeres que tienen diabetes en el embarazo, más adelante, en un futuro, en unos 8 o 10 años, pueden desarrollar también diabetes mellitus, principalmente tipo 2, porque la fisiopatología de la diabetes gestacional es muy similar a la diabetes tipo 2. Es un estado, ambas se desarrollan en un estado de resistencia a la insulina, ¿ya? Un estado de resistencia a la insulina. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda? Preguntas, dudas, comentarios. Todo claro, doctor. Muchísimas gracias. Ya, listo, nos vemos. Hasta luego. Excelente tarde, Hasta doctor. luego. Gracias. Doctor, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.